Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Hola, buenos días, ¿se escucha? Isa, la pantalla se está viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, la pantalla se está viendo. Ok. Si quieres, podemos esperar que se conecten un poco más o Sí, yo esperamos. creería. ¿Sí? Tranquila, doctora. Sí, muy buenos días para todos. Vamos a esperar unos 5 minuticos más que Buenos todos días, ingresen. buenos Muy días. buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Buenos días para todos, bendiciones. Sí se escucha fuerte y claro. Muchas gracias. Aló, no se oye nada. Buenos días. Muy buenos días. Estamos 5 minuticos para que todas las personas ingresen. Ingresen, por favor. Esperarnos un momentico, por favor. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días, sí. Buenos días, Israel, ¿se le escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, me imagino. Súper. Bueno, vamos a dar inicio a la tercera sesión de Aprende a formular resultados de aprendizaje. Eh, Queremos pues revisar que ustedes estén viendo la pantalla, que nos escuchen súper bien. Por favor, doctora Lisette, abre el micrófono y el doctor Omar para revisar que los estemos escuchando muy bien y dar inicio a esta tercera actividad. Sí, se le escucha perfecto, Isabel. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya podemos dar inicio. Que tengan un excelente día. Al final pasaré el registro de asistencia, ¿sí? Y también daré una información sobre el uso de la plataforma Moodle. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y excelente día. Bueno, muy buenos días para todos desde los diferentes campus que nos acompañan, las personas aquí presentes. Agradecerles la puntualidad. Para seguir en nuestro curso que tenemos en la plataforma Moodle, los invitamos a ingresar porque allí hay información muy importante acerca de las sesiones que se han venido desarrollando con el curso. En nuestra sesión 3 del día de hoy vamos a estar hablando de las pruebas PISA, las pruebas Saber Pro y todo lo que tiene que ver para el aseguramiento de la calidad en la educación de nuestra institución. Bueno, las pruebas PISA realmente es un programa para la evaluación internacional de los alumnos de la OEC organizado para medir también el rendimiento académico de esos estudiantes. ¿Sí? Entonces, en español las siglas son Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, pero todos conocemos aquí un poco de PIB. ¿Quién me puede aportar? Puede abrir su micrófono y comentarnos qué sabe de esta prueba. ¿Sí me están escuchando? Sí, correcto. Perfecto, se escucha súper bien. ¿Será lo mismo que las pruebas Saber Pro? Bueno, entonces para seguir con nuestra presentación en el día de hoy, vamos a comentarles cómo inició este programa PISA. Este programa PISA, la organización, sus estudiantes tenían los puntajes muy similares y a ellos se les ocurrió en 1990 realizar un estudio de rendimiento académico que pudiese explicarse a nivel internacional. Es como en el 2000 se aplicó por primera vez la prueba donde participaron 32 países, 28 eran miembros de la organización y 4 no eran miembros. Allí, ¿con qué se inició? Se inició con la evaluación de la competencia lectora y siempre se tomó una muestra de estudiantes entre los 15 años. Pues aquí los invito eh, para que podamos ver este video donde nos van a explicar qué son las pruebas PISA. No tiene sonido. ¿No escuchan el sonido? No. Ay, disculpa, ya voy.
Acá sí vamos a mirar si lo escuchan. ¿Qué son las Sí, pruebas ya, PISA? ahora sí, Ok. muchas gracias. Ok, con gusto, PISA es un gracias. esquema de evaluación creado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pretende crear una medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de un país a otro. Las pruebas se realizaron por primera vez entre 1997 y 1999 y desde ese momento se determinó que su ejecución sería cíclica, cada 3 años. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria. Son elegidos en función de su edad, 15 años, y no del grado escolar en el que se encuentran, séptimo a 11. Este sistema de evaluación se concentra en examinar las competencias, es decir, se busca medir a los jóvenes en cuanto a sus habilidades para analizar situaciones, resolver y solucionar problemas en escenarios a los que se podrían enfrentar en su vida adulta. Más allá de saber de memoria un texto literario o un tipo de ecuación específica para solucionar un problema matemático, las pruebas PISA buscan que los estudiantes tengan presente la lógica para encontrar la respuesta correcta. Este diseño de preguntas se enfoca en 3 competencias: competencia lectora, competencia matemática y competencia en el área de ciencias. La competencia lectora se enfoca en saber qué uso pueden darle los estudiantes a distintos tipos de texto para desarrollar su conocimiento, encontrar alguna información específica útil para su vida y participar en sociedad. La competencia matemática busca saber si una persona es capaz de comprender y clarificar el papel de las matemáticas en el mundo. Por último, la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias. Esta es una breve explicación de lo que son las pruebas PISA y su funcionamiento. Para más información en temas educativos, visite www.compartirpalabramaestra.org. Bueno, el objetivo de este programa, ¿me escuchan, por favor? Sí, sí, le estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias. El objetivo de este programa es medir la capacidad que tienen los estudiantes para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas, ciencias, y esto para qué, con el propósito que ellos afronten los retos de la vida diaria, lo que se les está presentando en su contexto. ¿Por qué estudiantes de 15 años? Realmente se escogieron los estudiantes que iban terminando sus años de nivel bachiller y oscilan entre los 15 y los 16 años. Es por este motivo que se toma en cuenta esta edad como muestra. ¿Qué evalúa la prueba? Realmente evalúa las competencias, como ya lo pudimos ver en el video. ¿Para qué? Para el análisis de toda la información que tiene en el contexto y pueda él resolver problemas de manera que pueda comprender todo lo que en el mundo le rodea y pueda él aplicar los conceptos para qué, para que apunte a una resolución de una problemática de su contexto. ¿Y cuáles son las competencias que PISA evalúa? Realmente la competencia en primera instancia, en sus inicios, solamente ingresó evaluando la competencia lectora, pero al día de hoy evalúa la competencia matemática, la competencia científica y la competencia lectora. Desde el año 2015 hacia acá ha venido evaluando también el pensamiento creativo e innovador y
¿Esto con qué propósito? Para la resolución colaborativa de problemas del contexto. Involucró también la competencia global. Aquí, como ya les venía indicando, hay actualmente 80 países integrados a la organización. Voy a traerles un tutorial de República Dominicana donde habla acerca de la prueba. El Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes PISA es un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que mide las competencias que tienen los estudiantes de 15 años de edad en las áreas de lectura, matemática y ciencias naturales. República Dominicana forma parte del grupo de más de 70 países que participarán en PISA para el 2015, donde se hará énfasis en la evaluación de ciencias. PISA se concentra en los temas que los jóvenes de 15 años podrían necesitar en el futuro y busca evaluar lo que pueden hacer con lo aprendido. También evalúa la capacidad de los jóvenes para reflexionar sobre el conocimiento y sobre la experiencia, y en última instancia, para aplicar dicho conocimiento y experiencia a casos del mundo real. El énfasis de esta evaluación está puesto en el dominio de los procesos, en el entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio. ¿Cómo se aplica PISA? La evaluación consiste en sesiones de aproximadamente 3 horas e incluye el tiempo para ver las instrucciones, la realización de la prueba en computadora y un breve cuestionario que los estudiantes contestan sobre sí mismos y sobre sus hogares, así como un cuestionario para saber su grado de familiaridad con la tecnología. Los exámenes PISA serán contestados a través de computadoras con un programa especialmente diseñado para esos fines. Cada examen es una combinación de preguntas directas con una única respuesta correcta. Preguntas que solo admiten algunas palabras o algunas frases breves por respuesta, o que ofrecen múltiples opciones para que el alumno marque una o alguna. Y preguntas que solo requieren que los estudiantes elaboren sus propias respuestas. Las preguntas del primer tipo solo pueden ser correctas o incorrectas, y las del segundo tipo son de evaluación más compleja y admiten respuestas parcialmente correctas. No todos los alumnos tienen el mismo examen en su computadora el día de la prueba. A diferentes alumnos les tocan exámenes distintos. ¿Cuál es el contenido de la prueba PISA? La prueba en el área de lectura consiste en varios textos y una serie de preguntas relacionadas con ese texto. La competencia mínima que se evalúa en la prueba es la de localizar algún fragmento del texto que se ha leído, mientras que la más alta tiene que ver con la capacidad del alumno para reflexionar y emitir opiniones propias sobre diversos aspectos del texto. Ejemplo de ejercicio en el área de lectura puede ser el siguiente. Consiste en leer 2 párrafos y luego responder una serie de preguntas. Teletrabajo. El primer texto del ejercicio está escrito por María y se titula El camino del futuro. Imagina lo maravilloso que sería teletrabajar. Trabajar en la autopista electrónica haciendo todo tu trabajo a través de la computadora o por teléfono. Ya no tendrías que apretujarte en autobuses o trenes abarrotados, ni perder horas y horas viajando de casa al trabajo y viceversa. Podrías trabajar donde quisieras. Piensa en todas las oportunidades laborales que se abrirían ante ti. El segundo texto lo escribió Ricardo y lo tituló Desastre a la vista. La reducción de desplazamientos y la disminución del consumo de energía que esto supone es, obviamente, una buena idea, pero dicho objetivo debe lograrse mejorando el transporte público o garantizando que el lugar de trabajo esté situado cerca de donde vive la gente. La ambiciosa idea de que el teletrabajo debería formar parte del estilo de vida de todo el mundo solo conduciría a que personas se encerrasen más y más en sí mismas. ¿De verdad queremos que nuestro sentido de pertenencia a una comunidad se deteriore todavía más? Una primera pregunta que se hace relacionada con los textos del teletrabajo es la siguiente. ¿Qué relación existe entre el camino del futuro y desastre a la vista? A. Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión general. B. Los dos están escritos en el mismo estilo, pero tratan temas completamente diferentes. C. Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes. D.
Los dos expresan opiniones contrarias del mismo tema. La finalidad de esta pregunta es integrar e interpretar, conseguir una comprensión global, identificar la relación existente entre dos textos argumentativos breve, en este caso el contraste. La respuesta correcta es la D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema. Las otras tres respuestas son incorrectas, por tanto su puntuación es 0. Una segunda pregunta, relacionado con estos dos textos argumentativos breves es, ¿con qué afirmación estarían de acuerdo los dos, María y Ricardo? A. Debería estar permitido trabajar tantas horas como se quisiera. B. No es buena idea que la gente emplee demasiado tiempo en ir a trabajar. C. El teletrabajo no funciona con todo el mundo. D. Establecer relaciones sociales es la parte más importante del trabajo. La finalidad de la pregunta es integrar e interpretar, lograr una interpretación, identificar una posición común expresada en dos textos argumentativos breves. La respuesta correcta es la B. No es buena idea que la gente emplee demasiado tiempo en ir a trabajar. Las otras tres respuestas no obedecen a las posiciones comunes expresadas en los dos textos. Por tanto, son incorrectas y su puntuación es 0. En el área de matemática se evalúa la capacidad del estudiante de identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, para hacer juicios bien fundamentados y poder usar e involucrarse con las matemáticas. En el área de matemática podemos ver como ejemplo el siguiente problema que se plantea. El tipo de cambio. Mei Lin, ciudadana de Singapur, estaba realizando los preparativos para ir a Sudáfrica como estudiante de intercambio durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de Singapur, SGD, en rands sudafricanos, ZAR. Para este problema, se formulan varias preguntas que el estudiante debe contestar. La primera es la siguiente. Mei Lin se enteró de que el tipo de cambio de dólar de Singapur y el rand sudafricano era de $1 de Singapur igual a 4.2 rand sudafricanos. Mei Lin cambió $3,000 de Singapur en rand sudafricanos con este tipo de cambio. ¿Cuánto dinero recibió Mei Lin en rand sudafricanos? La respuesta correcta a esta primera pregunta es 12.600 SAR o rand sudafricanos. Otras respuestas diferentes a esta es incorrecta, por tanto, tendrá un valor 0 en la puntuación. Otra pregunta que el estudiante debe contestar para este problema es la siguiente. Al volver a Singapur, 3 meses después, a Mei Lin se le quedaban 3.900 rands sudafricanos. Los cambió en dólares de Singapur, dándose cuenta que el tipo de cambio había cambiado a $1 de Singapur igual a 4.0 rands sudafricanos. ¿Cuánto dinero recibió en dólares de Singapur? Para esta segunda pregunta, solo hay una respuesta correcta. $975 de Singapur. Otras respuestas diferentes a esta es incorrecta, por tanto, tendrá un valor 0 en la puntuación. Una tercera pregunta sobre este problema requiere una explicación. Al cabo de estos 3 meses, el tipo de cambio había cambiado de 4.2 a 4.0 rands sudafricanos por $1 de Singapur. Favoreció a Mei Lin que el tipo de cambio fuese de 4.0 rands sudafricanos en lugar de 4.2 rands sudafricanos cuando cambió los rands sudafricanos que le daban por dólares de Singapur. Dé una explicación que justifique tu respuesta. La respuesta correcta para esta pregunta es sí, con una explicación adecuada. Por ejemplo, sí, porque al disminuir el tipo de cambio para $1 de Singapur, Mei Lin recibe más dólares por sus rands sudafricanos. Sí, 4.2 rands sudafricanos por dólar daría como resultado $929 de Singapur. Sí, porque recibió 4.2 rands sudafricanos por $1 de Singapur. Y ahora solo tiene que pagar 4.0 rands sudafricanos para conseguir $1 de Singapur. Sí, porque cuando se divide 4.2 el resultado es más pequeño que cuando se divide por 4. Sí, era a su favor
porque si no hubiese bajado, habría obtenido alrededor de $50 menos. Respuestas con un sí, sin explicación, o con una explicación inadecuada, tendría una puntuación 0. Por ejemplo, sí sin explicación alguna. Sí, un tipo de cambio menor es mejor. Sí, fue a favor de Mei Lin porque si baja el rand sudafricano, tendría más dinero para cambiarlo en dólar de Singapur. Sí, fue a favor de Mei Lin. Las tareas que los estudiantes deben realizar para la evaluación de su competencia en el área de ciencias consiste en describir y explicar fenómenos científicos, interpretar evidencias y conclusiones científicas y manifestar su comprensión del proceso de investigación científica. Los problemas planteados involucran contenidos y conceptos de la física, la química, las ciencias biológicas y las ciencias de la Tierra y el espacio. La evaluación considera 3 áreas de aplicación práctica de las competencias científicas: la vida y la salud, la tierra y el medio ambiente y la tecnología. Un ejemplo de pregunta en esta área es la siguiente. La siguiente gráfica muestra el consumo de azúcar y la incidencia de la caries dental en diferentes países. Cada país está representado por un punto en la gráfica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se sustenta en la información de la gráfica? A. En algunos países, la gente se cepilla los dientes con más frecuencia que en otros países. B. Cuanta más azúcar consuma la gente, es más probable que desarrollen caries dental. C. En los años recientes, la incidencia de caries se ha incrementado en muchos países. D. En los años recientes, el consumo de azúcar se ha incrementado en muchos países. La respuesta B es la única correcta. La respuesta A contiene una afirmación probablemente verdadera, que es además una posible explicación a ciertos datos de la gráfica. Sin embargo, no se sustenta en la información proporcionada. Es una conjetura. C y D son verosímiles, pero se refiere a datos diacrónicos que no se han proporcionado en la gráfica. Mientras tanto, la pregunta permite medir la familiaridad del alumno con el método gráfico de la presentación de resultados, la capacidad de distinguir entre argumentaciones y datos empíricos, y la capacidad de distinguir entre afirmaciones probables y afirmaciones demostradas. ¿Van a conocer los estudiantes los resultados de PISA? Los resultados que arroja PISA se refiere a la República Dominicana en su conjunto. Toda la información recogida se mantiene. Bueno, retornamos nuevamente acá. ¿Me escuchan? Correcto, Sí, se escucha. escucha. Correcto. Muchas gracias. El video, todos los videos que están en estas presentaciones van a estar en la presentación en la plataforma de Moodle. Por eso es interesante e importante que ustedes ingresen a la plataforma y hagan uso de ellos también. Entonces, hay una trazabilidad de estas pruebas y cuándo se empezaron a aplicar aquí en Colombia. Estas pruebas internacionales, el IFES es el que lleva la delantera en el planteamiento y aplicación de estas pruebas. Iniciamos desde el año 2006 hasta lo corrido del año 2022. Cada 3 años se hace esta prueba de manera cíclica. Entonces aquí, para mirar un poquito más acerca de las puntuaciones de esta prueba por país, podemos verificar en este mapamundi Colombia qué puntaje obtuvo. Colombia tiene un puntaje de 405, ¿sí? Aquí es interesante cuestionarnos el cómo estamos a nivel internacional y en qué posición estamos como país en la calidad de nuestra educación. ¿Qué es lo que le damos a nuestros estudiantes para que logren resultados exitosos? Porque tenemos un trabajo arduo, tenemos un trabajo mancomunado de profesores, directores, estudiantes, incluyendo sus padres de familia, para que este puntaje siga mejorando. Entonces aquí tenemos un comparativo del rendimiento de lectura, matemáticas y ciencias. Desde el 2006 vemos que hubo una puntuación de 385 a la prueba del 2018 de 412. Vamos subiendo muy lentamente, ¿sí? Es lo que nos toca enfatizar la lectura crítica, la lectura con sentido, con apropiación.
De igual forma, vemos las matemáticas. En el 2006, un puntaje de 370. En el 2012 subió a 376. Porque si vemos en el 2009, tuvo un declive, ¿no es cierto? A 381. Pero en el 2018 ya se logró un poco más el avance hacia el puntaje de 391. Todo lo que tiene que ver con la parte de las ciencias, iniciamos en el 2006 con un puntaje de 388 y se vio un notable cambio en el 2015, 416, pero en el 2018 aún bajamos. Estos resultados son muy particulares porque a pesar de que hay toda la disponibilidad, también nos miden quiénes les va mejor en lectura. Las mujeres, las niñas, sacan buenos resultados en lectura, mientras se ha visto que en los niños los llevan en la derrotera en las matemáticas y en ciencias estamos a la par. Entonces, ¿qué importancia tiene participar en esta prueba? ¿Sí? Esta prueba, al tener un alcance mundial, permite que todos los países y las economías participantes hagan un proceso de seguimiento en el cumplimiento de las metas y objetivos de aprendizaje. Al ser una evaluación única, estandarizada, de escala internacional, está evaluando siempre los conocimientos y las habilidades de nuestros estudiantes que van a culminar el ciclo educativo obligatorio. Además de ello, nos permite compararnos con los mejores sistemas educativos del mundo. ¿Y esto con qué propósito? Con el objetivo o el propósito de intercambiar buenas prácticas educativas con analistas y con las personas que manejan las políticas educativas en el mundo. ¿Y qué más nos hace importante tener estos resultados? Porque recogemos información no solamente de la parte de las competencias genéricas en matemáticas y en ciencias, sino también sobre las motivaciones y las creencias y las estrategias de aprendizaje que estamos manejando con nuestros estudiantes. Porque esta información se complementa con la de profesores, rectores, incluso los padres de familia, ¿sí? En esta prueba no se evalúan conocimientos específicos de un currículo, ¿sí? Se analiza la capacidad que tienen todos los jóvenes en aplicar sus conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del ciclo de su educación obligatoria, como es el razonar, el comunicarse de manera efectiva mientras interpretan y resuelven problemas de su vida cotidiana o de su vida en un mundo real. ¿Dónde podemos tener información? Parte de la información que ya está arrojada en la plataforma de Moodle, podemos ingresar al sitio de la OSD de PISA, al IFES, Pruebas Mejor Saber, a Colombia Aprende, que es el portal educativo que tenemos, y si no, este contacto. En el chat les voy a dejar unos links para que puedan ingresar y puedan verificar toda la información al respecto. ¿Preguntas hasta el momento? No, ninguna, por parte mía. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a hablar de las pruebas Saber Pro. Estas pruebas Saber Pro sí son muy manejadas por nosotros o contribuimos también como docentes en la universidad a llevar estrategias para que nuestros estudiantes logren alcanzar buen nivel en estas pruebas, ¿sí? ¿Quién me podría comentar, así fuera por el chat, qué son las pruebas Saber Pro?
A ver, las pruebas CERPRO son unas pruebas estandarizadas. Buenos días para todos. Buenos días. Les saluda Harold Valle de acá de Valledupar, de Valledupar. Pruebas CERPRO son unas pruebas estandarizadas, eh, una prueba externa, eh, establecida normativamente, o sea, está, existe una normatividad para ello, unas resoluciones, las cuales le dan vida jurídica, eh, las aplica el Ministerio de Educación Nacional por intermedio del ICFES, y el objetivo de ella es como un indicador de calidad. Actualmente se evalúan 5 competencias que se llaman competencias genéricas, que son las competencias de razonamiento cuantitativo, inglés, eh, competencia ciudadana, lectura y escritura. Estas son las 5 competencias. Adicional a ello, cada institución de educación superior eh, selecciona una competencia específica para cada uno de los programas, y existen unas combinaciones como tal establecidas por el ICFES. ¿En qué momento? Bueno, ¿en qué momento los aplica? Se le aplica a aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado el 75% de los créditos académicos de su programa, y es obligatorio, o sea, existe la obligación de que los estudiantes la apliquen porque es un requisito para poder optar el título profesional como tal. A nivel institucional, siempre tenemos el interés de buscar los mejores desempeños con los estudiantes, y por eso existen ciertas estrategias y políticas como tal de nuestra UDES, porque es un indicador de calidad. Pero, ¿cuál, digámoslo así, por qué tenemos que estar atentos a ello? Porque es que como no es, digamos que no es coercitivo el hecho de que se obtengan los mejores puntajes, entonces el estudiante eh, a veces se desorienta y no le pone el empeño, el interés, que es por eso que debemos estar al interior de cada programa atentos a ello. Eso es en forma general lo que puedo hablar o es conclusivo acerca de lo que son las pruebas de saber. Muchas gracias, profesor Harold. Pues ya su merced ha hecho un preámbulo muy amplio de lo que vamos a trabajar precisamente en esta charla acerca de Saber Pro. Aquí en el chat el profesor Jason nos dice que son pruebas establecidas para evaluar saberes de los estudiantes universitarios de forma general y específica. Bueno, eso es interesante, la participación, y sí, de todas maneras vamos a mirar cómo nacieron estas pruebas y cómo se dieron. ¿Será que estas pruebas son nuevas? Sí, al ser un examen de estado de calidad de la educación superior, ¿el Saber Pro es nuevo? Sabemos que es un instrumento de evaluación estandarizada, como nos lo explicaba el profesor Harold, para la medición externa de la calidad de la educación superior, donde se evalúan las competencias de los estudiantes. Y está dirigido a los estudiantes que están próximos a graduarse o a profesionales graduados universitarios, ¿sí? ¿Qué evalúa? ¿A quiénes nos va a evaluar? ¿Mediante qué ley? El profesor Harold nos explicaba de unas normativas. La ley 1324 del 2009 y el decreto 3963 del 2009 es quien nos dice que esta prueba es obligatoria para todo aquel estudiante que se va a graduar de un programa universitario. Entonces existe una orientación, una guía de orientación del módulo de competencias genéricas, ¿sí? El profesor Harold explicaba acerca de estas competencias. Entonces nosotros, este módulo también está cargado en la plataforma para que ustedes puedan hacer sus descargas. Más sin embargo, les vamos a pasar también el link para que lo puedan descargar. ¿Qué tiene este módulo?
Este módulo nos explica desde el contenido muy básico, cuál es el objetivo de la prueba, cuáles son las competencias, qué evalúa cada competencia, el tipo de pregunta que se evalúa en cada competencia, y estas pruebas nos dicen que tiene una duración de 3 a 4 horas y 20 minutos, dependiendo de qué escoja en los módulos específicos la institución de educación superior. Entonces, ¿quiénes van a aplicar? Tiene todos los estudiantes que están inscritos de las instituciones de educación superior y van a tener módulos específicos que dispongan de un tiempo también adicional para ellos poderlos contestar. Compone de 5 módulos: las competencias de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y el inglés. Adicionalmente, también cuenta con un cuadernillo de 17 preguntas que le hacen al estudiante, pero que al contestarlas, sus respuestas no van a afectar el resultado de esta prueba. Y los módulos específicos, de acuerdo al programa y a la oferta que tenga en ese momento el IFEX, van a escoger los módulos de aplicación para que ellos puedan culminar esta prueba. Entonces, la lectura crítica, esta competencia que va a evaluar, ¿sí? Evalúa todas las habilidades del comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en el contexto académico, pero todo aquello que no tenga que ver con la parte profesional específica, ¿sí? Siempre va a estar acompañada de 2 tipos de texto, ¿sí? Entonces, aquí este módulo le permite que el estudiante entienda el significado de las palabras o de las frases, comprenda los fragmentos para darle sentido al texto que está leyendo en ese momento, pero en un sentido global. También le permite reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Pueden evaluarse en textos continuos, ¿sí? Textos discontinuos, y es muy importante recordar que al evaluar un texto se deben identificar los argumentos y los supuestos que tiene el fragmento del texto, reconocer las conclusiones que están insinuadas en este texto y las técnicas que el autor utilizó para convencer y hacer que el lector entienda o comprenda el texto. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos a los profesores que manejemos para que el estudiante pueda tener una mejor concentración y ejercicio con relación a la lectura crítica? Leer tipo de textos como cuentos, noticias, novelas, ensayos, porque no es solamente aquel texto técnico que le damos al estudiante en el contexto profesional, ¿sí? Aparte de que nos permite ir desarrollando esta habilidad y esta competencia, mejora también el vocabulario en el estudiante, y esto hace que él pueda entender o comprender a profundidad los textos que se le van a plantear en esta prueba. Entonces, aquí los invito a un video corto. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúan mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosóficos. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cómics e informativos, infografías, entre otros. Los textos cuya extensión no supera las 500 palabras vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta.
Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto es, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para formar diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no será posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1 puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información literal de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar y contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales, identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. La competencia de razonamiento cuantitativo en este módulo, ¿qué va a permitir? Evalúa todas las habilidades que tengan que ver con las matemáticas. Todo estudiante, independientemente de su profesión u oficio, debe desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos que involucran la información o todo lo que tiene que ver con la parte cuantitativa, ¿sí? Y si no, un ejemplo, cuando vamos a un banco, ¿qué vemos allí? Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, ¿no es cierto? Un simple ejemplo. Y eso es de la vida diaria de todos, del común. Si a un estudiante por lo menos le preguntan, no, mire, la distancia que hay de aquí, de este punto A al B, ¿cómo se tiene que analizar? Con una medida, ¿no es cierto? Entonces las matemáticas están presentes para todo y en todo momento. Esta competencia evalúa 3 tipos de competencias dentro de sí misma, que tienen todo lo que las herramientas matemáticas dividen en 3 categorías. La interpretación y la representación es cuando nos permite comprender y transformar la información cuantitativa presentada en diferentes formatos como series, ya sean gráficas, tablas o un esquema. También la otra categoría es la formulación y la ejecución. Evalúa la capacidad para diseñar, ejecutar planes para solucionar de forma adecuada un problema que involucra una información cuantitativa
o que involucra también objetos matemáticos. La parte de la argumentación es importante. Mira que no solamente es en un texto escrito que nos permite argumentar, sino que por medio del razonamiento cuantitativo permite evaluar la capacidad para valorar los procedimientos y todas las estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a un problema planteado. De la misma manera, en la parte de estadística nos permite analizar tipos de representaciones como datas, tablas, gráficos, interpretación de unión, continencia de conjuntos, entre otros. Pero, ¿qué hablar de la geometría? ¿Sí? Allí todo se evalúa lo que tiene que ver con figuras de triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, y las relaciones que hay entre el paralelismo, la ortogonalidad entre las rectas, la desigualdad triangular y también el sistema del plano cartesiano en sus coordenadas. Y en álgebra y cálculo habla de todo lo relacionado con las propiedades básicas de las operaciones aritméticas, relaciones lineales y sus afines, las razones de cambio, fracciones, números con decimales y porcentajes. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúan mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosóficos. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cómics e informativos, infografías, entre otros. Los textos cuya extensión no supera las 500 palabras vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. El video se está repitiendo. En el módulo de razonamiento cuantitativo se evalúa el uso de las herramientas matemáticas que todo profesional deberá tener para comprender algunas situaciones o enfrentar algunos problemas. Estas herramientas corresponden a los elementos básicos de la aritmética, de las relaciones y variaciones entre magnitudes, de la geometría, de la estadística y de la probabilidad en diferentes escenarios donde es posible que sean usadas. El uso de estas herramientas corresponde a la capacidad para interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos y justificar los pasos y procesos que se desarrollan cuando se usan las matemáticas para entender y resolver un problema. En este módulo, las situaciones a las que se puede enfrentar el estudiante son de tipo personal, científico, laboral o profesional. Se le ofrecerán explicaciones que le permitan contextualizar el problema y de esta manera encontrar soluciones. Debe leer varios textos y gráficas con información numérica. No son extensos, pero son importantes para que el estudiante comprenda a qué se enfrenta. Estas herramientas serán útiles en algún momento de la vida, aunque no haya estudiado nada aparentemente relacionado con ellas, como por ejemplo el calcular porcentajes, leer información gráfica o calcular algunas áreas. Para medir el uso de estas herramientas en los diferentes tipos de situaciones, el estudiante responderá 35 preguntas de diferentes niveles de dificultad, todas de selección múltiple con una única respuesta correcta.
Según su desempeño, se encontrará en uno de los siguientes niveles. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 podría identificar información explícita proveniente de una única fuente asociada a contextos cotidianos, que es presentada en tablas o gráficas de barras que contienen pocos datos o involucran máximo 2 variables. En el nivel 2, además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante identifica e interpreta información explícita de diversas fuentes que es presentada en tablas y gráficas de barras, a la vez que usa procedimientos aritméticos sencillos a partir de la información dada. En el tercer nivel, el estudiante extrae información implícita contenida en representaciones no usuales asociadas a una misma situación y provenientes de una única fuente de información. Argumentar la validez de procedimientos y resolver problemas utilizando modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales y aleatorios. Finalmente, en el nivel 4, además de lo descrito anteriormente, el estudiante identifica y usa información implícita contenida en representaciones no usuales provenientes de diversas fuentes de información para comprender una situación problema, argumentar la validez de procedimientos y los usa para solucionar problemas, decidiendo cuál es el más adecuado. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. En el siguiente módulo se van a evaluar las competencias ciudadanas. Aquí se evalúan los conocimientos y las habilidades necesarias que le permitan al estudiante comprender el entorno social y las problemáticas que en él hay para que pueda analizar las diferentes opiniones, para que pueda analizar diferentes posturas que están involucradas en situaciones conflictivas que allí se le describen. Estos conocimientos y habilidades le permiten el ejercicio de la ciudadanía y la participación activa en la comunidad. Y se evalúan dentro de este módulo 4 competencias. La competencia de la argumentación, que evalúa la capacidad de análisis y evaluación, pertinencia y solidez de enunciados o discursos que están planeados con propósitos de una problemática social. Los conocimientos que evalúa, valga la redundancia, conocimientos sobre la Constitución Política de Colombia, los derechos y los deberes ciudadanos y la organización del Estado. También tiene otra competencia a evaluar, que es la multiperspectiva. Evalúa la capacidad de analizar un problema frente a determinado contexto. La capacidad, la habilidad también de el poder desarrollar la competencia de pensamiento sistémico, donde le van a evaluar la capacidad de comprender la realidad social a partir de las distintas dimensiones presentes en los problemas sociales y asimismo le posibilita la generación de la solución de problemas. Entonces es muy importante tener en cuenta que las competencias que se evalúan en este módulo no se tienen en cuenta las actitudes, las opiniones, los valores o las creencias del estudiante, así como tampoco las reflexiones morales de todo aquello que él considere correcto o incorrecto. Como su nombre le indica, son competencias genéricas. La prueba de competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. Esta prueba evalúa 4 competencias: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Ninguna de estas competencias evalúa actitudes, opiniones,
valores o creencias de los estudiantes. En conocimientos se evalúan los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización del Estado, las funciones de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. La argumentación evalúa la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. El multiperspectivismo evalúa la habilidad del estudiante para analizar una problemática social desde diferentes perspectivas, es decir, identificando, por ejemplo, en qué consiste un conflicto desde los diferentes puntos de vista de los actores involucrados, identificando coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores. Por último, la cuarta competencia, pensamiento sistémico, evalúa en el estudiante la capacidad de identificar y relacionar distintas dimensiones o aspectos políticos, culturales, económicos y sociales, entre otros, que están presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles. El estudiante que se ubica en el nivel 1 podría identificar algunos principios y derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia, reconocer intereses y dimensiones presentes en problemas cotidianos o situaciones sencillas de interacción e identificar prejuicios contenidos en enunciados. Un estudiante en el nivel 2 conoce características básicas del Estado social de derecho en Colombia y derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución. También comprende qué situaciones problemáticas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y puntos de vista e intereses de los actores en tensión. Que una afirmación o enunciado puede generar efectos sobre personas o grupos, y que no todas las fuentes son sólidas para apoyar o contradecir un argumento o oposición. El estudiante que se ubica en el nivel 3 comprende que la Constitución prima sobre cualquier otra norma y conoce aspectos consagrados en ella, tales como los deberes ciudadanos, las funciones de los entes de control y de las entidades de representación indirecta en Colombia. El estudiante también analiza y compara propuestas de solución a un problema e identifica argumentos implícitos en un enunciado o afirmación, y establece la relación entre una afirmación y una cosmovisión. El estudiante que está en el nivel 4 comprende cómo se puede modificar la Constitución Política de Colombia. Además, analiza críticamente argumentos y enunciados y las relaciones entre ellos. Compara las perspectivas implícitas en los intereses de diferentes actores involucrados en la situación e identifica las dimensiones y condiciones presentes en un contexto dado cuando éstas también son implícitas. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en el nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. En el módulo de competencia escrita se evalúa la competencia que le permite al estudiante comunicar ideas por escrito referentes a un tema dado. Específicamente, el estudiante aquí debe de producir un texto argumentativo en el que justifique la respuesta a la problemática planteada en el enunciado. La forma como se desarrolla el tema propuesto le permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito. Entonces, cuando se escribe un texto argumentativo con cohesión, se debe tener en cuenta que se debe escribir argumentativo de 2 páginas dirigido a un público específico que queremos saber si es
competente para comunicarse por escrito a partir de habilidades que ha desarrollado el estudiante. Asimismo, para escribir un texto coherente se necesita que el estudiante lea la pregunta y responda exactamente lo que le están preguntando. Escribir el texto con buena ortografía y buena redacción. Dejar clara la opinión que él tiene y las razones que sustenta el escrito. Por consiguiente, es contundente y preciso abordar el tema y conectar claramente las ideas que él está expresando. Para esta prueba se tiene estimado 30 minutos en la escritura del texto, para lo cual hay que plantearles a los estudiantes desde las clases una estrategia donde escriban un texto en 10 minutos, pero puede ser de un tema cultural, de un tema de opinión, puede ser de la noticia que esté en furor, saliéndonos del contexto netamente académico, ¿sí? De la disciplina. Entonces nosotros también tenemos que, por ejemplo, involucrar al estudiante en que mire cuáles son las tasas de desempleo en Colombia y cómo puede él narrar la situación cuando él egrese y se gradúe, y tenga su primer empleo. Si es pertinente y consecuente lo que él escribe, es muy importante tener ese punto de análisis de los estudiantes, porque desde que nosotros vemos una diapositiva y la forma de él expresarlo, nosotros ya estamos mirando de qué manera este estudiante se está comunicando. Y es un aporte que como profesores desde el aula lo podemos hacer con esta competencia. El módulo de comunicación escrita evalúa las competencias necesarias para comunicar ideas por escrito frente a un tema de dominio público que no requiere de conocimientos especializados. La prueba evalúa 3 competencias por medio de la producción de un texto argumentativo que debe defender una posición. Generalmente se incluye un pequeño párrafo con información sobre el tema y se presenta una pregunta abierta para que el estudiante, a partir de ahí, defienda su propio punto de vista. El texto que el estudiante produce permite evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto cohesionado. En otras palabras, la habilidad de escribir frases, oraciones y párrafos que tengan sentido y comuniquen un significado claro. Un texto cohesionado debe utilizar un lenguaje adecuado, una redacción correcta, así como signos de puntuación y conectores lógicos apropiados a la hora de unir los diferentes párrafos y oraciones. La segunda competencia consiste en la capacidad de escribir un texto coherente sobre el tema dado, es decir, la capacidad de escribir frases, oraciones y párrafos que estén relacionados entre sí para darle sentido y significado al texto. Un texto cohesionado no debe incluir ideas repetitivas, ambiguas o ajenas al tema tratado. Debe mantenerse en el dominio del tema dado y no puede ser contradictorio. La tercera competencia consiste en la capacidad de escribir un texto que desarrolla y argumenta una posición estructurada frente al tema dado. En otras palabras, la capacidad de organizar razones, ideas y ejemplos en oraciones, frases y párrafos ordenados para defender una tesis. Un buen texto argumentativo debe ser ordenado, tener un planteamiento que incluya un inicio, desarrollo y conclusión, e incluir argumentos que efectivamente apoyen la tesis principal. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo del desarrollo de las anteriores competencias. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 escribe un texto que responde a la pregunta planteada, pero que no presenta ideas ordenadas que den cuenta de un planteamiento que defiende una posición. Un texto de este nivel tiene problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender muchas de sus ideas.
Un estudiante que se ubica en el nivel 2 escribe un texto que, además de responder a la pregunta, plantea una posición e incluye algunos argumentos que la justifican. Sin embargo, tiene algunos problemas de ortografía, gramática y redacción que no permiten comprender algunas de las ideas, e incluye ideas repetitivas, vagas o contradictorias. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 escribe un texto con un planteamiento básico que incluye un inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, desarrolla argumentos que justifican su posición, con ejemplos, razones, etc. Un texto de este nivel puede tener algunos errores de ortografía y gramática mínimos y puede incluir algunas ideas innecesarias. No obstante, esto no afecta la comprensión del texto. Finalmente, un estudiante que se ubica en el nivel 4 escribe un texto que responde a la pregunta planteada con ideas complejas y argumentos completos. Es decir, usa diferentes estrategias de escritura para complejizar y responder al propósito comunicativo propuesto. Un texto de este nivel utiliza esquemas deductivos, inductivos, ejemplos, comparaciones, citas, explicaciones, analogías, etc., para defender de manera efectiva su posición. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas, voy a dar respuesta aquí a unas preguntas del chat. Profesora Cindy Paola, los videos se van a compartir en la presentación y en la plataforma de Moodle. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de consultar todos los videos que se les ha presentado en el día de hoy. Entonces, ahora nos vamos con la competencia en inglés. ¿Qué se evalúa en este módulo? El estudiante se le evalúa la competencia comunicativa en la lengua inglesa con el fin de que él dé cuenta de lo que es capaz de hacer según lo expresado en el marco común europeo a través de tareas de lectura, gramática y léxico. Este módulo está organizado en 7 partes. La primera parte encontrará 5 descripciones con un desplegable de una lista de 8 palabras, donde debe buscar la relación entre las palabras y las descripciones y seleccionar la letra correcta en la hoja de respuestas. En la segunda parte va a encontrar 5 avisos, donde él debe decidir a qué sitio deben ser incluidos en las opciones de respuesta y a la cual corresponde cada uno de ellos. La tercera parte ya va a ser la parte conversacional, va a tener conversaciones cortas donde debe completar la conversación escogiendo la opción correcta de las 3 que le da la prueba. Y en la cuarta parte va a encontrar un texto con 8 espacios donde él debe llenar mediante la selección de la palabra que tenga la estructura correcta. La quinta parte va a encontrar otro texto seguido por 7 preguntas de comprensión de lectura de un nivel básico. Por otra parte va a encontrar un texto seguido por 5 preguntas de comprensión lectura de un texto ya de un nivel básico. Y posterior a ello va a encontrar un texto con 10 espacios que debe de llenar seleccionando la palabra que tenga el significado o la estructura correcta para cada espacio. la prueba de inglés evalúa la competencia comunicativa en lengua inglesa del estudiante de último año de pregrado, con el fin de dar cuenta de lo que es capaz de hacer según lo expresado en el marco común europeo, a través de tareas de lectura, gramática y léxico. Esto se logra mediante distintos grupos de preguntas organizados en 7 partes,
entre las que el estudiante encuentra avisos, conversaciones cortas, textos con espacios en blanco y ejercicios de comprensión de lectura. Según su desempeño en cada parte, podemos ubicar al estudiante en alguno de los siguientes niveles del marco común europeo. El primer nivel es el A1, principiante. El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas. También puede reconocer el lenguaje adecuado para pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. De igual forma, puede relacionarse de forma elemental con otras personas. En el A2, básico, el estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas que pertenecen a su contexto, información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. Igualmente, sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. También es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. En el B1, o preintermedio, el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros en lenguaje básico. Si estos textos tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Adicionalmente, puede identificar la descripción de experiencias y acontecimientos en pasado y presente, deseos, aspiraciones, opiniones y planes para el futuro. B2, intermedio. El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de diversos temas, bien sea concretos o abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su especialización. Adicionalmente, puede defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Finalmente, para dar cuenta de lo anterior, las 7 partes de la prueba están divididas en 45 preguntas, las cuales deben ser respondidas en 1 hora. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite Bueno, ahora nos preguntamos cómo nos ha ido como institución en estas pruebas. La tendencia de los resultados de las pruebas genéricas del 2016 al 2021, aquí tenemos los campus, está relacionado a Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar, en donde el promedio de la competencia lectura y escritura lo vemos en esta primera franja, que va de 146 a 141 en Bogotá, y hemos visto pues que ha bajado, ¿no es cierto? Entonces hay que promover, ha subido en Bucaramanga algo, en Cúcuta y asimismo en Valledupar. En razonamiento cuantitativo tenemos esta franja, cómo nuestros estudiantes se están comportando con estos niveles de resultados de 135 a 140. Realmente el avance que tenemos en años ha sido de 5 puntos, de 149 a 148 aquí bajamos en este campus, y en Cúcuta subimos algo, ¿sí? 2 puntos. Entonces, así sucesivamente, como vemos en la competencia de comunicación escrita, también vemos cómo el estudiante con puntajes grandes en ciertos campus han bajado en lugar de estar subiendo. Y es una problemática que tenemos en todos los contextos de todas las disciplinas. Entonces, aquí nosotros tenemos que promover estrategias como docentes que nos permitan mejorar los resultados de estas pruebas genéricas, porque nosotros siempre vamos a tener
La pregunta, ¿estas pruebas genéricas en Saber Pro aportan algo? Yo quiero, y está abierto el debate para los profesores, directores y todos los que estamos aquí presentes, que podamos hablar un poco acerca de ello. Ya nos quedan pocos minutos, pero tratemos en 3-4 minutos de poder socializar. Adelante, los micrófonos están abiertos, cada uno puede dar su opinión y su punto de vista con relación a estos puntajes que estamos viendo, que son los puntajes de nuestros estudiantes UDES. A ver, la pregunta es que si aporta. Y si aportan estos resultados, ¿para qué nos sirven? Y Bueno, ante este panorama, como profesor, director, ¿qué podemos hacer? bueno, siempre ha sido una de los, digámoslo así, que de las metas. Yo estoy con el programa de Ingeniería Industrial de acá de la sede de Valledupar. He estado siempre, ya tengo, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de estar aquí en la universidad, 28 años de estar aquí. Eh, y hemos estado siempre, y he estado, bueno, también mi persona, he estado liderando y también haciéndole seguimiento a las pruebas Saber Pro. No se obtienen mejores resultados. ¿Por qué no se obtienen mejores resultados? Porque existe un divorcio al momento de evaluar. O sea, divorcio como así, en el sentido, en el buen sentido que esta evaluación se aplica ya en el semestre 8, 9, o sea, cuando están culminando la carrera, cuando han aprobado los 75% de los créditos académicos. Y el divorcio que hay, ¿cuál es? En la forma como evaluamos nosotros internamente y en la forma como nos evalúa el ICFES. El ICFES tiene un modelo de evaluación que se llama el modelo de evaluación por evidencia. Ese modelo se fundamenta en que se evalúa es por competencias. Entonces, la forma, muchas veces, como nosotros estamos hablando al interior de cada uno de nuestros cursos, de nuestras asignaturas, de nuestra materia, como le llamemos, no es acorde a como lo que evalúa el ICFES. Entonces, ahora estamos haciendo un ejercicio que es muy importante, el que nos están convocando aquí, que es acerca de los resultados de aprendizaje, que los resultados de aprendizaje van allá a dar cuenta de esas competencias. Entonces, eh, es muy importante, o sea, como estrategia para que nosotros mejoremos en un proceso digamos que a corto tiempo, pero estos procesos de cambio no se dan de un día para otro, requieren de, de que se haga en forma continua y que se esté retroalimentando, amén de que existe institucionalmente lo que es la estrategia de éxito estudiantil, pero también al interior de cada programa hay que fortalecer también y apoyar en cuanto al desarrollo de estrategias como talleres en este tipo de pruebas para aquellos estudiantes que ya se van a presentar a la prueba. Entonces, ¿por qué es importante y qué sí nos aporta? Claro que sí nos aporta porque son 5 competencias genéricas que nos están midiendo, o sea, nos están eh, observando el evaluador externo de nuestros programas, porque todos los programas, estas competencias como son genéricas, va a ser por igual a cada uno. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta? El modelo que evalúa el ICFE, o sea, el modelo como nos evalúa el ICFE, no es oculto, existen los instructivos como tal que nos indican cuáles son esos contenidos y cuáles son esas competencias que nos evalúan en cada uno de esos módulos. Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque es un indicador de calidad. Y lo otro, que nosotros también como docentes debemos de incentivar al estudiante e indicarle que este tipo de pruebas también le dan un valor agregado a ellos. Es un referente, por ejemplo, cuando ellos se someten a un proceso de, de convocatoria, lo que llamamos meritocracia, ahí es un referente, es un valor que le da puntuación cuando se aplican estos procesos. Y además de ello, aquellos que obtengan puntaje destacado, porque el puntaje destacado está más allá de la media, o sea,
la media está en 150, el puntaje máximo es 180, la desviación en 30, que tenga puntajes superiores a 180, hacia allá va a ser un puntaje destacado a nivel nacional con las pruebas. ¿Y qué está dando en el momento el ICFES? ¿O qué reconoce? Le reconoce que pueden participar en unas convocatorias para obtener créditos condonables para realizar estudios de posgrado, sea maestría, sea doctorado. Y amén de ello también, la universidad también le da incentivo. La universidad acá le da incentivo en el sentido de que si tienen puntaje destacado también les da unos descuentos para desarrollar los programas de posgrado que ofrece. Entonces, esa es una tarea que tenemos nosotros que sería muy importante que todos aportemos a ello para que sigamos mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Harold. Su merced ha tocado un punto interesante sobre el valor agregado. Estas pruebas nos permiten producir indicadores de valor agregado y recuerde que esta medición identifica todos los factores que influyen en el cálculo de estas competencias sobre lo que los estudiantes tienen en el momento desde la institución y sus programas académicos. Entonces, ¿el programa académico qué hace? Una introspección, se autoevalúa, ¿no es cierto? ¿Cómo nos fue? ¿Y esto con qué propósito? Para que se planifique e implemente estrategias que los lleven a mejorar estos puntajes, ¿sí? Y como usted bien lo dijo, los estudiantes tienen méritos también, tanto institucionales como a nivel gubernamental. Profesora Tedis, tiene la mano levantada. Sí, Adelante. buenos días. Comparto mucho con Harold, soy docente acá de Valledupar, y también pues he tenido mucha experiencia. De hecho, yo tengo ya 33 años, estoy trabajando con el ICFES, en el tipo de creación de pruebas y estrategia. Pero también es interesante, uno mira el cambio entre lo que es la institución, los colegios y la universidad. Yo trabajo con el magisterio y tengo ratico de estar con la UDES también. Entonces uno mira esos dos campos, el bachillerato y la universidad. Resulta que cuando uno toma los jóvenes en el primer semestre, ellos todavía vienen con esa lucidez, vienen ya con esa experiencia, que están recién desempacaditos de haber presentado una prueba. Pero en la medida que va transcurriendo en su carrera, todo eso se va olvidando. Y hay una debilidad grande que no podemos desconocerla, y es qué tipo de evaluación se aplica o aplicamos en la universidad para que el muchacho desde su primer semestre hasta que llegue al 10º vaya a completar ya la cantidad de créditos que se necesitan para presentar la prueba. Es mucha la experiencia que tenga. Sobre todo uno mira el referente en el componente genético. Entonces, sí hay que trabajarla esa parte, hay que buscar estrategias que apunten, ¿sí? Estrategias que apunten a mejorar el sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación nuestro debe ser apuntar ya a lo que tiene que ver por competencia. Si nosotros no hacemos evaluaciones en los parciales o en los quizzes tipo competencia, nuestros estudiantes van a tener siempre esa debilidad. Y eso lo hemos visto en nosotros. Específicamente venimos haciendo un trabajo bueno, yo diría excelente, desde el programa de psicología Campus Valledupar. Hemos venido ya trabajando con nuestros estudiantes, ya llevamos que el semestre pasado, y esto es una experiencia sobre el tipo de preguntas por competencia, donde los compañeros ya se están involucrando poco a poco, pero ya tienen una experiencia de cómo yo voy a abordar una pregunta que quiero preguntarle yo a mis estudiantes desde primer semestre hasta 9º semestre. Cuando el joven quiera presentar la prueba, ya tiene mucha experiencia. Pero y la universidad, cada uno de los programas tiene que buscar su estrategia, cómo ir mejorando, porque es un proceso, y mejorando. Con los recursos Ahora te dice, te está escuchando con interferencia. Aló. Ahora Ya, sí, ¿se me escucha? Sí, señora. Eso apunta lo que tiene que ver con los recursos de aprendizaje que ya nos están dando capacitaciones sobre ello.
está apuntando que nuestras evaluaciones, sean quizzes o sean parciales, vaya encaminada hacia evaluar por competencia. Y hay que hacerlo desde lo que es el contexto de la literatura, de leer, de saber diseñar una pregunta, porque es que el tema es cómo diseño yo una pregunta, qué quiero yo que mi estudiante me responda, que son estrategias que nos van a apuntar a esa parte. Y ventajas que tiene, el estudiante se gana un plus jugando en su hoja de vida cuando sus resultados apuntan a ser excelentes. La universidad también gana un plus cuando nuestros estudiantes obtienen unos buenos resultados. Y eso hace calidad. Nosotros podemos mirar que ya vamos en ese proceso. No es tarde, al contrario, estamos a tiempo de ir mejorando nuestras estrategias para lograr más adelante unos buenos resultados de estos jóvenes. Y cada año ir socializando los resultados que ha venido la universidad mostrando en lo referente a Saber Pro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tedis. Ahora el doctor Omar tiene levantada la mano. Adelante, doctor Omar. Muchas gracias, estimada Licey, muchas gracias por toda la información compartida durante este encuentro. Gracias también a los profesores Harold y Teis por los comentarios y por los aportes. Efectivamente, pues, digamos, quisiera tal vez concluir este encuentro mencionando que los elementos aquí presentados, que aunque de pronto, digamos, puedan parecer extensos en cuanto al contenido de las competencias, es decir, estamos hablando mucho de competencias, pero es que es un tema central, es el tema central de lo que nos mueve y nos debe mover en nuestros programas académicos. Algunos elementos que queríamos identificar, que seguramente algunos de ustedes ya lo apropiaron, como las intervenciones anteriores, y es el tema de las competencias que son fundamentales para todos los profesionales. Ahora bien, esas competencias tienen unos niveles, ¿sí? Si ustedes pudieron identificar, cuando hablábamos de inglés, mencionaba unos niveles, cuando hablaban de razonamiento y demás, mencionaban de niveles hasta 4. Entonces, ello implica que un estudiante puede egresar de un programa nuestro con un nivel de competencia X, determinado, que nosotros podamos decir es este el nivel. Entonces, este ejercicio nos permite comprender, digamos, si articulamos los contenidos que hemos visto en el pasado, queríamos traer efectivamente el tema de competencias porque en el primer momento de acercamiento les propusimos una forma de abordaje de comprender los resultados de aprendizaje y es la finalidad, que queremos desarrollar las capacidades en un país, que desarrollar las capacidades humanas nos permite un mayor crecimiento pues económico y un mejor desempeño también de nuestros profesionales en el mercado laboral y por ende a las empresas. Entonces, queremos efectivamente desarrollar esas competencias. Y con el desarrollo de competencias tenemos que hacer, pues, digamos, un análisis un poquito más específico en el tema de educación y es que las competencias deben orientar lo que hacemos, ¿sí? Para entregar lo que nosotros debemos entregarle a los estudiantes en el proceso de enseñanza y, por la otra parte, verificar que lo hacemos a través de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, hasta hoy avanzamos también en el tema de comprensión que las competencias, y tenemos muchas competencias, seguramente aquí solamente abordamos algunas genéricas, pero tenemos muchas otras. Yo les mencionaba en alguna presentación anterior algunas competencias que la OCDE considera también son importantes para el futuro del trabajo. Y seguramente vamos a encontrar más. Entonces tenemos que partir por delimitar con las que vamos a trabajar, ¿cierto? Aquí ya vimos algunas que son absolutamente necesarias para nosotros porque es lo que en nuestro contexto educativo a los estudiantes se les pide. Entonces, de esa manera queríamos traerles estos elementos que son fundamentales a la hora de orientar y pensar en el diseño de nuestros planes de estudio y también de nuestros sílabus, es decir, cómo vamos a desarrollar el plan de nuestra clase para contribuirle al estudiante efectivamente al desarrollo de unas competencias. Y esas competencias tienen unos niveles. Entonces, la idea es que nosotros empezamos por el nivel más bajo posible, entendiendo que estamos en una institución de educación superior, los estudiantes vienen en un sistema educativo previo. Entonces, el nivel
mínimo posible sería pues el máximo alcanzable en el nivel de bachillerato, ¿cierto? Si estamos hablando de niveles de pregrado. Y de esa manera organizar para que nuestras acciones le permitan a los estudiantes subir en su proceso de aprendizaje y lograr el desarrollo de una competencia en un nivel pues superior. Es a eso lo que se le denomina también un valor agregado de la educación. Y pues, digamos, aquí tenemos una gráfica que efectivamente estamos compartiendo sobre la tendencia de resultados en pruebas genéricas, Saber Pro. Y hay muchas preguntas por hacernos. Por ejemplo, ¿por qué no logramos un desarrollo efectivo en competencias de escritura, ¿cierto? ¿Y por qué no logramos mejorar sustancialmente en competencias comunicativas o competencias ciudadanas? Entonces, tenemos mucho por reorganizar en nuestros planes de estudio y esa va a ser pues la continuación que queremos que sigamos en las siguientes presentaciones. Y es a eso lo que nos debe llevar a pensar en cómo efectivamente vamos a formular un resultado de aprendizaje de manera exitosa. Y es que de manera exitosa implica considerar todos los elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza y todo lo que hay en el contexto. Es decir, un resultado de aprendizaje en un programa nuestro tiene que involucrar estos elementos de las competencias genéricas. Y debemos pensar también en niveles. Y es allí donde vamos a continuar en el próximo y último encuentro. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias, doctor Omar, por la intervención. Les agradecemos a todos su participación. Isabel tiene una información muy importante por compartir. Sin embargo, en el chat se les dejó el link para que puedan revisar la guía de orientación de Saber Pro y también sobre lo de competencias. Adelante, Cristina. Muchísimas gracias, doctora Lisset y doctor Omar. Bueno, este espacio la verdad es muy pequeño, veo que se están retirando y pues es importante saber que este curso es un curso B-Learning, ¿sí? Lo que quiere decir que no solamente es, digamos, entrar a estas charlas, a esta información y a este trabajo, digamos, en línea, sino que también hay bastante material que nos debe importar y pues obviamente que el doctor Omar y la doctora Lisset lo ponen para que nosotros lo podamos ir trabajando y desarrollando. Entonces, en el chat me hacían algunas preguntas algunos profesores que no han podido ingresar a la plataforma. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Si quiere esto, doctora Lisset, podemos terminar con la presentación. Y voy a compartir mi pantalla para todos los profesores que por favor no han ingresado a la plataforma. Les voy a dar el link y el paso a paso de cómo poder hacerlo, ¿sí? Porque la verdad hemos estado trabajando con la doctora Lisset y con el doctor Omar y revisamos casi todo el día, todos los días la plataforma y vemos que todos los profesores no están participando. Tenemos aproximadamente la mitad de los que se matricularon y se activaron en la plataforma sin poder ingresar. Entonces, voy a mostrarles cómo, primero les voy a compartir el link de ingresar a la plataforma para los que lo puedan hacer en estos momentos, simultáneamente lo hagan y vamos revisando si tienen algún problema o algún inconveniente para irlo de una vez dejando pues listo y claro para que ustedes puedan entrar a la plataforma. Doctor Omar y doctora Lisset, muchas gracias. Yo acá voy a estar unos minuticos y si tienen que retirarse porque sabemos que pues tienen muchas más actividades. De verdad que muchas gracias por la participación, por el acompañamiento y por este curso tan importante para nuestros formadores. Muchísimas gracias por el día de hoy y yo me pues voy a quedar con los profesores que necesitan tener esta información clara y apoyarlos en este proceso también. Bien, si me lo permiten, Isabel y estimada Lisset también, recordarles efectivamente, muchas gracias por el recordatorio, pero es necesario que consulten el Moodle. Vamos a dejarles también material ahorita, esperamos que a más tardar el lunes lo puedan tener disponible o el martes, y para que puedan consultar sobre un ejercicio que vamos a hacer la próxima semana. Es necesario que vayamos avanzando con el tema de taxonomías,
que vayamos revisando también la estructura de funcionamiento de nuestros programas a donde estamos asociados, ¿cierto? Cuáles son las competencias, cuál es el perfil de egreso y demás que tienen esos programas. Entonces, les vamos a dejar la actividad pues para que la puedan ir realizando en el Moodle y pues esperamos que ahora con tu apoyo se pueda entonces aclarar la forma de acceso y demás al curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sí, por esto es importante que hoy pues los profesores tengan ese acceso, ¿sí? Y puedan ingresar para hacer pues sus